Hola niñas y niños, ya estamos de vuelta en una video clase más. Así es que, vámonos inmediatamente a presentar lo que veremos el día de hoy. Adelante, profe Gabriel, díganos lo que veremos hoy. Hola niñas y niños del quinto grado grupo B, pues estamos el día de hoy en una especie de videoclase, puesto que vamos a platicar algo sobre el cortometraje. Les voy a dar algunas recomendaciones para poder hacer la tarea. Esta tarea es amplia, es grande, vamos a ir paso a paso. Recuerden que este va a ser el producto final de toda la unidad didáctica del movimiento de independencia. Entonces, desde un principio, te planteo que vamos a hacer un video que se conoce como cortometraje porque no es una película muy larga. Tal vez estemos hablando de 15 minutos como máximo, no más. Pero para hacerlo necesitamos considerar varias cosas. Lo principal fue que ya revisamos el tema, ¿no? También sabemos cuáles son las partes que lo conforman y pues bueno, para no hablar mucho y mostrarles más, vamos a ir adelante. Miren, la tarea fue esta, la número 41, que dice investigar sobre la tradición del Día de Muertos, esa es una, y la tarea 42, que es elaborar el vagón del tren con el tema que le tocó en la escaleta. Bueno, para ir disipando dudas, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Miren, para poder hacer esa tarea, ustedes deben contar con la escaleta para tener claro los temas, ¿sí? La cartulina de prueba, que es la que ocupamos ayer, donde hicimos un vagón, ¿sí? Recuerden que ahí utilizamos la regla, el compás, y también nos dimos cuenta de quienes saben ya medir, ¿sí? Utilizando esos instrumentos. Ayer fue muy útil el hacer el vagón, puesto que ahí se dieron cuenta si lo saben usar o no lo saben usar. Otro de los materiales es el papel cascarón, ¿sí? Va a ser en un octavo cada uno de los vagones que van a hacer. Y pues hay que utilizar colores, plumines, marcadores, las libretas, páginas de internet, libros, todo aquello que nos sirva para hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Pues vámonos a ver ahora el primer asunto, que es la escaleta. Es este documento, ¿sí? Ustedes ya lo tienen en sus manos. Se llama así, escaleta, cortometraje, movimiento de independencia. Y bueno, aquí lo importante es que tenemos el listado de las escenas o la secuencia que componen o van a componer el cortometraje. Después de eso tenemos el contenido o descripción, que es lo que cada uno de ustedes va a desarrollar. Por ejemplo, Carla y David les toca presentar el video, y eso es en cuestión de segundos, ¿no? Por ejemplo, Carla puede decir: compañeros y compañeras, en esta ocasión les vamos a presentar un video denominado El movimiento de independencia desde la visión de los niños. Y David puede complementar haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un movimiento? ¿Ustedes saben que la independencia de México fue un gran movimiento que involucró a todos los estados del país? Bueno, algunos más, algunos menos. Y ese es el ejemplo del diálogo, ¿no? Acerca de esta primera escena, que es la número 1 y que es la presentación de ese cortometraje. Ayer les decía yo que la locación es el lugar donde van a filmar. Aquí, por ejemplo, dice locación exterior. Puede ser el patio, puede ser en el campo, puede ser en el parque, en el lugar que ustedes elijan, ¿sí? Siempre y cuando sea exterior, pues tiene esas características. Si es interior, pues tiene que ser en un cuarto, en un estudio, tal vez en la recámara, donde ustedes quieran grabar su video. Pero es posterior, ¿sale? Eso es posterior. Ahorita estamos preparando los materiales.
que no se vayan a confundir. Ahorita estamos preparando los materiales y en su momento tendremos que ver dónde van a videograbar sus pequeños cortos, ¿sale? Los recursos, pues los recursos, ustedes ya lo saben, son los vagones que están haciendo ahora, son los dibujos, pero si tienen algún otro recurso como un libro, a lo mejor tienen un póster grande sobre el movimiento de independencia, a lo mejor quieren hacer un papel bond, ¿sí? Donde esté muy claro lo que van a comentar, pues puede servir, pero lo principal es el vagón que va a aparecer en el cortometraje y sobre todo lo que vayan a decir, ¿sí? Lo que vayan a decir tiene una característica muy especial, eso no va a aparecer escrito en los vagones. Yo voy a poner algunas cosas cuando yo haga la edición, pero sobre todo tiene que ser hablado. Si se puede, memorizado y hablado. Si no, se pueden apoyar de algún recurso, así como lo hacen las personas que dan las noticias. Tienen enfrente una cámara que se llama teleprompter y ellos pueden ir viendo, así como tipo karaoke, pueden ir viendo lo que van a decir. Claro está, no vamos a estar viendo por un lado y luego vemos al frente. Hay que ensayarlo para que salga muy bien. Y el objetivo, pues en cada una de estas escenas, ¿sí? Cada una de estas escenas o secuencia de escenas debe tener un objetivo, ¿sí? Hay que trazarnos un objetivo. Por ejemplo, aquí en el número 4 dice 4 consecuencias más relevantes del movimiento de independencia que le toca a Axel. Pues él tiene que ver que su objetivo es dar a conocer qué originó la guerra, ¿sí? ¿Qué originó que la gente se alzara en armas? Entonces él tiene que estar ahí centrado, no tiene que estar en otra cosa, sino centrado en esto. Y bueno, vamos a mostrar, después de darles a conocer de manera breve cada uno de los componentes de esta escaleta, quiénes son los encargados de hacer el trabajo. Y en esta parte, en el número 2 tenemos a Andrea, en el número 3 a Jade, en el número 4 a Axel, en el número 5 a Evelyn, en el 6 a Abraham, en el 7 un dato interesante a Axel. En este caso, el dato interesante va a aparecer en todo el cortometraje, ¿sí? Pero debe de ser algo que no hayamos discutido o visto en clases. Tiene que ser algo atractivo, algo que te atrape, algo interesante, ¿vale? Entonces ahí muy importante darnos cuenta de que debe de ser algo que no se haya dicho, sobre todo, ¿vale? En el número 8 tenemos a Jade, en el número 9 a Gael, en el número 10 vamos a hacer biografías muy cortas, muy breves. Les toca a Josué, Giselle, Andrea y Adolfo. Esas biografías pueden ser sobre los héroes más representativos, por ejemplo, Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, ¿sí? Básicamente. Y si tenemos algún otro, puede ser. Pero, y tiene que ser muy breve. Decir su nombre, cuándo nació, dónde vivió, cuál fue lo más relevante que hizo y cuándo murió. Básicamente, muy breve, lo tiene que decir en 20, 30 segundos, no más, tiene que ser muy breve, ¿vale? Y en el vagón pues tiene que aparecer el personaje que vayan a rescatar. En el número 11 está Allison con un dato interesante, ya lo explicamos. En el número 12 está Josué. Miren, aquí donde aparecen negritas, para el caso de Jade, donde dice insurgentes y realistas, y 15 o 16 de septiembre, aquí lo que los niños pueden hacer para su diálogo es solamente una introducción, porque después, en el número 9 y 10, para el caso de Jade, sus compañeros Gael, Josué, Giselle, Andrea y Adolfo van a desarrollar ese tema. Lo mismo va a pasar para Josué. Él tiene que introducir el tema, a lo mejor a manera de preguntas. Puede decir, ¿cuándo se celebró el movimiento? ¿Cuándo se celebra el movimiento de independencia? ¿El 15 o el 16? ¿Cuál de las dos fechas es la correcta? O sea, tiene que invitar al público para que no se vaya a distraer y esté atento.
¿vale? Espero que me hayan entendido. Y ahora vámonos a la siguiente parte de la escaleta. Acá tenemos, vamos a darle un poco de zoom. Tenemos a los alumnos: Jade, el número 13, 14 Salvador, 15 Ian, el 16 nuevamente es uno de los temas grandes, entonces habrá que hacer una introducción. Así celebramos o recordamos el movimiento de independencia. Para Giselle, pues ella tiene que decirnos cómo se celebra en el lugar donde vive, ¿sí? Tiene pero sobre todo tiene que hacer una introducción. Por ejemplo, el movimiento de independencia o el grito de independencia, sobre todo, se celebra a todo lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, en Indecojojo se celebra de esta manera, ¿no? Es un ejemplo, y de ahí ya entra Allison, entra Adolfo, Abraham y Melissa, que nos tienen que decir las partes importantes de cómo se celebra en la localidad, ¿vale? De ahí nos vamos con el 21, que son canciones y poemas. Le toca a Esteban, igual tiene que hacernos una introducción a esta parte. Ahí sobre todo vamos a hablar de la canción Las Mañanas de Hidalgo. Entonces él tiene que darnos una introducción. Puede ser inclusive, él puede cantar una partecita, ¿sí? Y hablarnos de que ese es uno de los corridos más antiguos sobre el movimiento de independencia. Ya de ahí en el número 22, Ian hace la reseña, igual muy cortita, así como las biografías. En el 23 todos vamos a participar porque vamos a ver hasta dónde podemos videograbar o grabar el audio de la canción que ustedes ya practicaron, que ya se saben, y la vamos a meter ahí. A lo mejor no toda, a lo mejor una parte de la canción, ¿sale? En el 24, con un dato interesante, aparece Salvador. Luego en el 25, simbolismo y otras expresiones. A Giselle nuevamente es una introducción al tema. Ella puede decir ahí, pues, fíjense niños y niñas, o compañeros y compañeras, que el movimiento de independencia se puede ver representado o reflejado en varias cosas. Por ejemplo, nosotros recordamos el grito de independencia, la campana que tocó Miguel Hidalgo, el estandarte que cargó, y un documento que todos conocemos, Sentimientos de la Nación, ¿no? Y nada más ahí enlistar, porque después Adolfo va a hablar del grito, Axel va a hablar de la campana. Y bueno, aquí importante, Axel, la campana no la tocó Hidalgo, la tocó un campanero, habrá que checar bien. Iker va a hablar del estandarte, Lucía del documento Sentimientos de la Nación, decir algo muy rápido. Para eso nos sirvió el recorrido. Ella tiene que decir ahí una información muy breve, no más de 30 segundos, sobre eso. Y a Abraham le va a tocar revisar el acta de independencia y nos vamos a poner de acuerdo para ver qué vamos a destacar de ese documento, que se supone es el documento donde se acuerda ya, ¿no?, de que México es pues primero fue una monarquía, después una república, pero ya se supone que es un país independiente, ¿no? Bueno, de ahí en el 31 tenemos a personajes notables y los olvidados por la historia, a Andrea, igual una introducción. Vamos a decir acerca de que hay personajes muy reconocidos, que todos sabemos su nombre, pero hay otros que fueron fundamentales, pero que a veces no se recuerdan tanto. Esa es la parte que va a destacar Andrea. De ahí ya le toca a Gael, va a hablar de Primo de Verdad, a Dana, Jacinto Canek, muy importante. Evelyn va a hablar sobre Narciso Mendoza. Bueno, entonces vámonos con la última parte de la escaleta. Y bueno, aquí en esta última parte tenemos a ver, en el 35 tenemos a un personaje mujer. Emilio tiene que escoger a una mujer destacada y de la cual casi no se habla. Por ejemplo, se habla más de Josefa Ortiz de Domínguez, pero hay otras mujeres. Igual de los hombres, Salvador tiene que buscar a un personaje. En Oaxaca hubieron varios, varios que participaron, sobre todo en la costa estuve revisando. Hay uno importante. En el número 37, Mártires en Oaxaca, Dana. Tienes
la parte, digamos que esencial, porque hicimos un recorrido y ahí tienes a los mártires de Oaxaca. Puedes dar detalles muy específicos, por ejemplo, cómo fueron descubiertos, qué les hicieron y las calles que llevan sus nombres en nuestra ciudad. De ahí entra Josué, en el número 38. Habrá que ver qué dato interesante de estos personajes olvidados o que no se mencionan mucho. El número 39, un movimiento social en diferentes latitudes, le toca a Giselle. Giselle, escogiste las introducciones. Son muy buenas, pero hay que saber dar la información, hay que ser sintético. En el 40 tenemos principales lugares donde se desarrolló el movimiento: a Salvador, a Evelyn le toca hablar de Guanajuato. Hay que buscar qué información hay en especial sobre Guanajuato. Se supone que fue el lugar de donde donde inicia el movimiento de independencia, pero no hay que revolver la información, porque a Andrea le toca dar la parte donde Hidalgo da el grito, ¿sí? En Dolores Hidalgo. Entonces en Guanajuato hay que ver qué pasó, ¿sale? Antes de que se diera el grito. De ahí Ian le toca el 43, ya lo saben. El 44 a Gael en Guerrero, ahí se sugiere que sea el abrazo de Acatempan entre Guerrero e Iturbide. En el 45, principales batallas, dato interesante a Iker. Eso me gusta mucho porque se puede decir en cuáles ganaron los insurgentes y en cuáles perdieron. Y tiene que ser muy breve, en segundos, ¿sale? En su vagón, ahí puede poner la información en orden, ¿vale? Destacar una de las guerras y poner el texto, pero en letras grandes. Ahorita vamos a ver eso. 47, ¿cómo era la alimentación, Carla? Hay que buscar esa información, cómo era la alimentación en ese tiempo. Hubo pandemias o enfermedades a Dana, armas empleadas a David, si hay información al respecto. Y el número 50, que es elaboración de material didáctico. Vamos a ver si nos da tiempo incorporarlo como tal. Sí lo vamos a hacer, pero está todavía ahí en pausa. Y en lo último, resignificando el movimiento de independencia en nuestros días, todos ustedes van a hacer una reflexión corta. Hoy en día, ¿qué significa el movimiento de independencia? ¿Significa una fiesta o significa algo más importante? ¿Qué significa? Eso va a ser igual un corto videograbado de 6-7 segundos por cada uno, y de ahí vamos a hacer una especie de collage con todo lo que ustedes digan, ¿sale? Y bueno, con eso terminamos la escaleta y nos vamos a el material que vamos a emplear. Ayer hicimos una prueba en el pedazo de cartulina que yo les pedí. Ahí vimos, entre otras cosas, que aún nos cuesta utilizar la escuadra, la regla, ¿sí? No sabemos bien dónde situar, dónde partir. Hay que hacerlo del cero, ¿sí? Hacia lo que tengamos que medir. Y bueno, ese es el ejemplo de vagón que se hizo. Ahorita les voy a mostrar uno más claro. Ellos practicaron, o ustedes practicaron, vieron la disposición, la parte de arriba del vagón, las ruedas, ¿sí? Esto ahorita lo vamos a trabajar con más calma. Y vean, el texto aquí en este ejemplo que estoy mostrando es muy pequeño, ¿sí? No se va a apreciar. Entonces vamos más adelante. Aquí tenemos otra imagen, otro ejemplo. Aquí lo que yo le comentaba al niño o niña que hizo este material es que igual su texto es muy pequeño. Cuando lo haga en el papel cascarón debe ser más grande si es que quiere que aparezca texto, si no es suficiente con los dibujos. Y en el caso de los dibujos, aquí puso a los realistas, ¿sí? Puso a los realistas. Debe de poner también una parte donde aparezcan las armas de los insurgentes, que no eran estas en un principio. Ellos venían con machetes, con palos, con hondas, ¿sí? Con otros tipos de artefactos. En cuanto a la alimentación, hizo muy pequeños los dibujos, tienen que ser más grandes, ¿sí? Aquí tiene mucho espacio. Y en cuanto a salud, no había todavía en ese tiempo un botiquín, entonces tiene uno que checar bien la información y ver qué puede uno poner. Vale, avanzamos. Tenemos este dibujo.
ese dibujo hace referencia al grito de Dolores, entonces habrá que ver, tenemos que hacer más grande el dibujo, ¿vale? Para que se vea bonito, hay que utilizar plumines, hay que iluminar fuerte para que resalte. En este otro también tenemos a Hidalgo. Vean, ya varias veces aparece Hidalgo, entonces hay que ver qué personaje vamos a elegir para nuestro trabajo. Vean, aquí tenemos a Hidalgo con el estandarte. Yo aquí le sugerí que lo haga más grande para que se vea. Tal vez no necesitamos poner el texto, o si lo vamos a poner en grandote para que, y solamente una parte de lo que gritó Hidalgo para que se vea bien, ¿no? Y ya lo demás lo puede decir la persona que va a presentar esta parte, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, esas son las fases. Vean, el dibujo anterior fue sobre Hidalgo, ese también es sobre Hidalgo, entonces hay que decidir. A lo mejor puede aparecer nada más el cura y ya no el estandarte, y hacer más grande esta parte donde habla de las fases del movimiento, las fases de la guerra, ¿sí? Son 4 fases. Este es un dibujo previo, ya después la alumna lo corrigió. Vamos a ver el siguiente. Miren, aquí ya está, aparece más grande el texto. Entonces, todo eso deben de tomar en cuenta. Vámonos adelante. Ahora vamos a ver los vagones en cartulina de 1/8, dice ahí. No, aquí es en papel cascarón, ¿sale? En papel cascarón de 1/8. ¿Sale? Aquí pensé al mismo tiempo en la cartulina y el papel cascarón de 1/8. Pero aquí lo importante es cuidar las medidas, ¿sale? El margen en la parte de arriba del vagón son 3 centímetros, ¿sí? Ahí tienen la medida, 3 centímetros. Del lado izquierdo 3, del lado derecho también 3. Y en la parte de abajo debe de ser de 4 centímetros. Ahora, para hacer esta como la casita, ya que hayan ustedes medido del margen, ¿sí? Van a medir 1 centímetro hacia el lado derecho, y también del lado izquierdo vamos a medir 1 centímetro, ¿vale? Para que salga esa figura. Y aquí a mano dibujan la parte de arriba que parece el techo del vagón, ¿no? En el asunto del radio de las ruedas, la primera, la grande, debe ser de 3 centímetros. Aquí se me olvidó decirles que hay que medir de la esquina de la parte inferior izquierda del vagón. Vamos a medir 3 centímetros. Ahí ponen un puntito, ayer lo hicimos. Ya que tengan el puntito, y apoyan su compás y van a hacer el radio debe de ser de 3 centímetros, es decir, vamos a abrir el compás de 3 centímetros, lo ubicamos y hacemos el círculo, ¿sale? O la circunferencia. Ya lo demás ya lo saben, puede ser de 1 centímetro de radio, la parte de color negro. ¿Qué más? Estas partes que son los enlaces a los vagones, dejamos 2 centímetros hacia arriba y de ahí 3, ¿vale? 2 centímetros hacia arriba y de ahí 3 centímetros. Bueno, vámonos adelante. Aquí está el vagón de manera grande, ahí lo pueden apreciar. Así se deben de ver sus dibujos cuando ya los tengamos en la presentación final del corto. Y bueno, ahora con respecto al contenido, el tema y el dibujo, yo ya expliqué en la escaleta qué es lo que pueden poner. Aquí vamos a enfatizar. Por ejemplo, a alguien le tocó hablar de las 4 causas relevantes que mencionará, ¿sí? Las causas son varias, pero el alumno puede mencionar 3 y en su dibujo poner una. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Dice, su dibujo puede ser sobre la ilustración, ¿sí? Entonces, podemos hablar de 4 causas. Por ejemplo, decir la explotación y miseria del pueblo, la independencia de las 13 colonias, eso pasó en Estados Unidos antes, la invasión francesa a España y la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Pues ahí el alumno tiene que decir muy brevemente que la ilustración fue un movimiento intelectual
que cuestionó el derecho divino de los reyes. Estas personas eran unos pensantes, eran personas ilustradas, leían, investigaban mucho, y por eso se llama ilustración a esa etapa. Y la ilustración hizo que la gente se diera cuenta de que los reyes no tenían ningún asunto ahí divino, no eran dioses, ¿sí? Y ellos cuestionaron, los ilustrados o estas personas dijeron que todos los hombres son iguales a la luz de la razón y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. Y podría terminar su diálogo diciendo: ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con los personajes de la ilustración? Y bueno, ese es el ejemplo, ¿vale? Y pues hasta ahí llegamos. ¿Qué más podemos ofrecer? Pues para la búsqueda de la información, pues nos vamos a ir a internet. En internet pues hay muchas ilustraciones. Yo les voy a dar aquí una pauta acerca de cómo buscar. Vamos a ver el número 9 características de los insurgentes y realistas. Pues vamos a poner ahí características de los realistas, que es algo que casi no hemos visto más. Entonces vamos a darle enter y pues tenemos información, nos sale bastante información. En el cuaderno también la tienen, pero nos vamos a imágenes, y en imágenes las características pueden ser desde la forma en cómo se vestían. Aquí tenemos una imagen para poner las características, podemos decir cuál era su vestimenta. En el trabajo que hicimos en el salón tienen una tabla donde dice que los realistas eran los españoles que venían de España, de la península ibérica. También se dice que eran mineros, que eran ricos comerciantes, ¿no? Entonces también pueden hablar de cómo se vestían, ¿sí? Podemos buscar otra imagen. Ahí tenemos, montaban a caballo, ¿sí? ¿Qué más podríamos encontrar? A ver, en imágenes, a lo mejor esta que dice acá no se logra apreciar. Vamos a ver. Pues bueno, es lo único que arroja. Entonces vamos a poner realistas tipos. Vamos a ver si nos sale algo de información. Realistas. No, aquí nos manda otra cosa. Entonces vamos a poner realistas e insurgentes. ¿Cómo eran? Signo de interrogación. Y bueno, acá tenemos más imágenes. ¿Qué podría yo destacar aquí? No, pues no sale más información. Entonces tengo que... mis criterios y mis palabras de búsqueda tienen que ser más claras. Por ejemplo, realistas, comerciantes, ricos. Vamos a ver qué sale. Bueno, creo que aquí me salió una imagen que habla de la burguesía. Está cargando la imagen ahí, está tardando. Pero podríamos ver acá. Miren, tenemos esta. Hay un problema con internet en este momento. No sé qué pasa, pero está tardando para cargar. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver cuál era la forma en cómo se vestían, ¿sí? Podemos buscar hay una palabra muy importante para poder buscar aquí en este tema. La palabra castas en México. Y ahí sí nos sale, miren. Y ahí podemos nosotros identificar cómo eran los realistas, cómo era la gente que después participó en el ejército insurgente, ¿vale? Pues bueno, si alguien tuviera dudas, si alguien tuviera
no encontrara qué imagen ocupar o recuperar, me puedes mandar un mensaje y yo ya les apoyo. Pues bueno, eso es todo y yo los dejo con mi único, con mi gran amigo, el indispensable, el amigo de todos los niños, mi gran amigo Rex. Niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra video clase del día de hoy. Espero que realicen todas sus actividades. Nos despedimos, ya saben cómo lo hacemos. Bueno, niñas y niños, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase.